Hola, bienvenidos chicos y chicas. Una tarde más de un nuevo webinar. Estamos aquí en directo desde la Clínica Nutriéndote en Cádiz. Soy Antonio Ballesteros. No sé si podéis escucharme, podéis verme bien. Tenemos un botón en la parte derecha que marca con el nombre de preguntas, creo, sí, preguntas. Ahí podéis, nada, simplemente comentar, saludar, si no sé si habéis usado alguna vez esta plataforma, esta aplicación, para ver si estáis por ahí detrás, para ir empezando a conectar. Vamos a ir abriendo, poniendo todo en orden para comenzar el webinar lo antes posible. Vamos a ver. Vamos a ir entrando, están entrando los asistentes. Sois muchos, así que poco a poco, un pelín de paciencia. Vamos a dar un par de minutos para que vayan entrando los compañeros. A ver. No sé si podéis escucharme bien, podéis oírme, si me podéis dejar ahí en comentarios en la parte derecha. Ya os digo, tenéis un apartado donde pone preguntas, ahí podéis dejarme vuestro comentario, si me escucháis bien, si veis mi pantalla, si veis mi cámara. Bueno, ya veo los primeros comentarios, ahora sí. Surizadai, nombre complicado de pronunciar. ¿Me escucha bien? Ever también, Sara, Clara, Tomás, José Luis, ¿estáis todos por ahí? Sandra, Andrea, bueno, ya veo que estáis por ahí. Bueno, nada, eso os decía, vamos a dar, Ingrid también está por aquí, saludando. Bueno, pues vamos a ir dando un par de minutos para que vayan entrando porque somos casi 1.200 personas, así que bueno, el programa necesita ir procesando todas estas entradas. Nada, os voy a ir comentando cositas a los más tempraneros. Bueno, lo primero, me gustaría saber, ya los que estáis participando y los que estáis por aquí, ¿qué formación tenéis? ¿Sois nutricionistas, dietistas nutricionistas? ¿Sois dietistas? ¿Estáis relacionados con otra parte del mundo de la salud o de la nutrición? Por hacerme un poco una idea del nivel que tenemos y de cómo enfocar la clase. Bueno, Abraham, estudiante de nutrición. Soy médico, estupendo, Abraham. Enfermero y dietista nutricionista, Tomás. Vale, nutricionista, Surizadai, licenciada en nutrición Sandra, dietista nutricionista, dietista con máster en experto en nutrición deportiva, Clara. Bueno, veo que somos todos profesionales. A ver, que llegan un montón de mensajes seguidos y me cuesta un poco procesarlos todos a la vez. Licenciada en nutrición, me imagino que los que sois licenciados porque sois de Latinoamérica, me imagino, ¿no, Diana? Sí, Sara, el chat solo lo veo yo, o sea, no es un chat, es un módulo de preguntas, no tenemos posibilidad de chat abierto, pero bueno, yo voy a ir leyendo y voy comentándolo todo. Sí, Diana ingresa desde México, estupendo, muy bien. Luego a las 8 tenemos también un webinar con el profesor Moisés Edith sobre microbiota, que es un gran experto ahí en México, seguro que lo conoces. Muy bien, Verónica, licenciada en nutrición, estudiante de nutrición, Ingrid. Bueno, pues nada, todos estamos relacionados con este mundo de la nutrición, por lo que parece. Bueno, Georgina, mira, licenciado en Educación Física, estupendo. Muy bien. Y él también nutricionista y acaba de terminar el máster de nutrición personalizada y comunitaria. Y empezar el doctorado. Bueno, pues hay un
nivel importante en la sala, así que mucho mejor. Así vamos a estar mucho más atentos y más concentrados. Bueno, pues Luz, desde México, está estudiando también la carrera de nutrición. Estupendo, Luz. Y Alondra, desde México también. Bueno, tenemos muchos asistentes desde México hoy, casi 500 personas os habéis conectado desde México, así que nada, daros las gracias. Bueno, pues ya vamos a ir comenzando porque, bueno, somos muchos, como os decía, y bueno, les hemos dado 5 minutitos de cortesía, pero bueno, no quiero tampoco demoraros mucho porque el tiempo es muy valioso y os lo quiero respetar también vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar ya el seminario. Lo que os decía, tenemos, ya queda atrás el momento de presentaciones. Tenemos ese apartado que estamos utilizando donde pone preguntas para dejar alguna pregunta que luego al final del webinar pues vamos a responder. Vamos a dejar un tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Y nada, os comento, vamos a empezar, vamos a hacer un seminario, un webinar que durará unos 60 minutos sobre nutrición deportiva. Con el profesor Fernando Mata y conmigo. En este curso, en este webinar, la idea es enseñaros las bases de la nutrición deportiva. Para los que os quedéis hasta el final, os vamos a dar un regalo importante, muy interesante, ya que estamos promocionando un curso de 40 horas de nutrición deportiva, donde hemos recopilado todos los años de experiencia que tenemos en este sector, para que, bueno, todos los ingresados en este curso pues puedan tener una notoriedad como profesional y un conocimiento, sobre todo, muy actualizado, ¿no? Nada, comenzamos y es que sabéis que en esto de la nutrición, pues tenemos muchos pseudo profesionales que se dedican a dar consejos nutricionales. Sabéis que los trabajadores, por ejemplo, de gimnasios, los mismos deportistas que se dan consejos entre ellos, los atletas, por ejemplo, que compiten en culturismo, que bueno, esto ha sido desde siempre, ¿no? O las propias revistas de tirada internacional, ¿no? Que también, bueno, pues van promoviendo todos estos mitos y van promoviendo consejos sobre nutrición. Fijaros aquí, nutrición, es posible perder 2 kilos en 24 horas. Bueno, pues fijaros el titular, ¿no? Bueno, pues en esto de la nutrición ya veis que tenemos un problema, ¿no? Y es que el intrusismo, pues, como sabéis, está a la orden del día y, bueno, pues nosotros como profesionales tenemos que posicionarnos como los auténticos expertos y referentes en esta materia. Voy a desconectar mi cámara, luego la volveré a conectar, pero es para que tengáis una visión mejor de la pantalla. Ahora sí. Vale. Entonces, como os decía, por un lado tenemos todo este intrusismo y toda esta proliferación, ¿no? de mitos. Y por otro lado tenemos la ciencia, ¿no? La ciencia que, de modo resumido, pues sabéis que en nutrición deportiva pues la ciencia avanza muy rápido. Si ponemos Sport Nutrition en PubMed, pues sabéis que tenemos, pues fijaros que más de 15.000 referencias, ¿no? Y es que los artículos, pues bueno, no todo el mundo pues sabe interpretar un artículo, ¿no? Tenemos mucha literatura, tenemos mucha bibliografía, pero la bibliografía actualizada está en inglés. Hay que saber interpretar la metodología de los estudios y, bueno, hay que saber también buscarla, ¿no? Entonces, aquí nace el problema, ¿no? Por eso no todo el mundo tiene acceso a esta información y se convierte un poco como el Matrix, ¿no? del conocimiento, ¿no? Al final aquí lo que pretendemos nosotros es ir descifrando, ir desgranando hoy los primeros pasos, ¿no? de este Matrix para empezar a poner las bases de la nutrición deportiva y empezar a aprender cositas muy interesantes. Para comenzar, me presento.
Soy Antonio Ballesteros. Para los que no me conozcáis, soy nutricionista, soy dietista nutricionista aquí en España. También soy licenciado en farmacia y, bueno, mi actividad profesional sobre todo está cubierta en dos grandes áreas. Por un lado tengo mi centro, Nutriéndote, pues del que soy fundador y director del área de todo el centro y coordinador del área del área de la especialidad en nutrición deportiva. Y aquí, bueno, pues atendemos a casi unas 3.000 consultas anuales. Y por otro lado, pues tengo la suerte de trabajar con el Cádiz Club de Fútbol como nutricionista deportivo. Es un equipo de fútbol de aquí en España que milita en la segunda división española. Y por otro lado, tenemos la suerte de contar hoy con el profesor Fernando Mata. Él es director de NutriScience en España. Él es también licenciado en biología y graduando en nutrición y dietética. Además, Fernando pues tiene una gran cantidad de publicaciones científicas, está muy metido en la investigación en el área de la nutrición deportiva y además de algún libro que tiene publicado. Así que nadie mejor que él para comenzar este webinar hoy y le damos paso sin más para que comience a introducirnos las bases de la nutrición deportiva. Luego seguiré. Así que espero que os guste, vamos a empezar y ya me contaréis luego. Hola y bienvenidos al webinar de nutrición deportiva. Bien, quiero comenzar intentando que en un sector, en un área como la nutrición deportiva, donde tanta información se maneja, donde tanta información se publica y donde tanto acceso tenemos a esa información, realmente todos esos árboles, toda esa información nos deje un poco ver el bosque y nos permita realmente entender que en ciencia y en el contexto de la nutrición deportiva nada es ni blanco ni negro, sino que, como dice el profesor Hawley, es 50 sombras de gris. Y veremos que realmente la nutrición y la nutrición deportiva en particular tiene muchos grises. No podemos realmente ni a ciencia cierta ser dogmáticos en muchas de las ideas que actualmente existen, puesto que rápidamente cambian e incluso ya no es que cambie por el avance de la ciencia, sino que las respuestas individuales a una intervención también tenemos que tenerlas en cuenta, englobadas en el contexto particular del deporte, de la competición, incluso, como digo, del propio individuo. Pero el primer paso que os queremos dar, la primera idea que os queremos transmitir, es que previo a cualquier intervención nutricional, los profesionales lo que deben de realizar es una valoración. Por lo tanto, el primer paso, como dietistas nutricionistas que os dedicáis al deporte, debería de ser valorar o hacer una valoración nutricional de vuestro deportista. Como se suele decir, lo que no medimos no podemos mejorarlo, e incluso si no lo medimos podemos empeorarlo. Por tanto, lo primero que vamos a hacer y hay que realizar con el deportista es una evaluación nutricional. Y este es el primer paso para asesorar a los deportistas sobre qué estrategias dietéticas o qué suplementos deben de tomar. Y la evaluación nutricional, la Asociación Americana de Dietética la define como el método sistemático que sirve para obtener, verificar e interpretar los datos necesarios que nos van a identificar los problemas relacionados con la nutrición, sus causas e importancia. No nos vale de nada darle a un deportista un determinado suplemento o un determinado mineral o vitamina si realmente no sabemos si tiene deficiencia en ese micronutriente. De facto, como decía la anterior diapositiva, el darle más de algo que no necesita le puede provocar más que un beneficio, un perjuicio.
¿Por qué vamos a valorar? ¿Por qué este es el primer paso que tenemos que tomar con los deportistas? Bien, pues básicamente porque ello nos va a permitir asegurar que consuma un plan de nutrición deportiva bien elegido, adecuado en energía, muy importante, en macronutrientes y en micronutrientes. Además, asegurar de que no hay un riesgo de problemas de salud, incluidas interacciones que muchas veces olvidamos entre medicamentos recetados o de venta libre con muchos de los alimentos o de los suplementos que el deportista está consumiendo o le vamos a recomendar. Y por otro lado, se va a beneficiar, en el caso de que así se estime necesario, de los suplementos dietéticos que le recomendemos, y además le vamos a enseñar, le vamos a educar sobre un protocolo específico de suplementación que mejore el rendimiento o el objetivo que tengamos con ese suplemento y que no dañe su rendimiento ni su salud. La valoración nutricional la podemos componer de 5 factores claves. El primero de ellos sería la antropometría, la valoración de la composición corporal. El segundo de ellos sería una valoración bioquímica, bajo mi punto de vista es muy importante. Otro punto importante, el punto C, sería la valoración clínica. Otro punto importante sería la valoración dietética. Y por último, un quinto punto, que no os pongo ahí, que sería la valoración ambiental. Y veremos qué es eso de valoración ambiental. Vamos a empezar quizás por uno de los puntos. Esto es lo que se conoce como la B, C, D y E de la valoración nutricional del deportista, que realmente luego no hay una correlación de las letras con lo primero que se debe de realizar, y en este caso lo primero que vamos a hacer es la evaluación dietética y ambiental del deportista. La evaluación dietética y ambiental pues pueden ser la piedra angular del proceso de evaluación nutricional del deportista, puesto que nos va a servir para ver qué es lo que come el deportista en un día específico, en un periodo determinado, y a partir de ahí nosotros poderle construir su programa de alimentación. Para ello existen diferentes métodos, tanto prospectivos como retrospectivos, que nos van a permitir evaluar realmente qué es lo que come el deportista y la idoneidad de esa alimentación con respecto al objetivo que nosotros vamos buscando con él y que vamos a construir junto a él en cuanto al programa nutricional se refiere. Muy importante va a ser el valorar su composición corporal y si esa composición corporal es adecuada para el deporte que realmente practica nuestro deportista y la necesidad en cuanto también composición corporal ese deporte demanda. Un punto muy importante es la evaluación bioquímica, puesto que nos va a dar y va a hacer una prueba objetiva a través de los diferentes biomarcadores que nos va de alguna forma a eliminar el sesgo que la evaluación nutricional, la que hemos visto en un principio, como recuerdo el cuestionario, puede tener. De manera que de forma combinada, lo que sería la evaluación nutricional más clásica, los recuerdos alimentarios, los cuestionarios de consumo, junto con la evaluación bioquímica, nos va a dar una información potente de cómo se encuentra el estatus nutricional de nuestro deportista y qué intervenciones realmente pueden ser o no ser necesarias. Por ejemplo, hoy sabemos que la vitamina D es deficiente en gran parte de la población, que muchos deportistas también se ha visto que es deficiente mucho más en los meses de invierno, pero al final estos datos debemos de tomarlos como son, como datos, como una alerta de que hay una cierta deficiencia en la población que puede darse, pero que no vamos a saber si realmente se da hasta que no midamos ese valor. Y daremos suplementos, daremos suplementación con vitamina D siempre y cuando exista deficiencia. La vitamina D no es una ayuda ergogénica, es un requisito biológico, no por darle más va a mejorar más nuestro deportista. Por lo tanto, tenemos
que intentar cubrir, si hay una insuficiencia de vitamina D, cubrir esa necesidad hasta la suficiencia, pero no dar más allá de lo que realmente necesita, puesto que podemos, como decía anteriormente, conseguir el efecto contrario de lo que queremos y perjudicar la salud del deportista. E igual pasa con el hierro. El hierro sabemos que afecta su deficiencia realmente al rendimiento deportista y a la salud del deportista en muchos factores. Sin embargo, el exceso de hierro es tóxico, aumenta el estrés oxidativo y puede, por lo tanto, afectar a la salud y al rendimiento del deportista. Un punto también muy importante es la valoración clínica, el saber interpretar algunos signos que puede existir en el deportista, por ejemplo, el cabello, las uñas, los ojos, la piel, que nos pueden dar algunas señales de alguna deficiencia específica que pueda tener el deportista. Y como decía, la evaluación ambiental también va a ser importante. Y en esa evaluación ambiental nosotros tenemos que recopilar información detallada sobre cuáles son los medicamentos que actualmente consume el deportista, los suplementos que consume, cuándo los consume, cuánto tiempo lleva consumiéndolas y ver qué posibles interacciones existen entre los medicamentos, los suplementos y los alimentos. Bien, pues un segundo punto importante, más allá de esta primera parte, este primer paso que es la valoración, es considerar la energía. Quizás la energía es algo que hemos olvidado simplemente por darle mayor atribución en importancia a los macronutrientes y a los micronutrientes, en concreto sobre todo a los macronutrientes. Miren, cuando nosotros miramos el posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte de Thomas en 2016, nos habla de la energía como la piedra angular de la dieta del deportista, puesto que nos va a soportar, nos va a determinar la capacidad de ingesta o cuánta ingesta de macronutrientes estamos tomando, de micronutrientes, y además nos va a ayudar, manipulando esa ingesta energética, a manipular la composición corporal del deportista, que realmente nos va a ser interesante en determinados momentos de la temporada o del periodo de competición y entrenamiento del deportista. Sin embargo, estamos observando recientemente, desde el año 2014, un nuevo concepto que es el de deficiencia energética relativa en el deporte y que hace alusión a las consecuencias potenciales que tiene para la salud y para el rendimiento un consumo inadecuado de energía en el deportista. De manera que se puede definir este concepto como el funcionamiento fisiológico alterado que se va a causar por una deficiencia de energía y que incluye diferentes alteraciones que van, por ejemplo, a cubrir el foro hematológico, el crecimiento y desarrollo, la citología, problemas cardiovasculares, también problemas gastrointestinales, inmunológicos, a nivel de la función menstrual, de la salud ósea, endocrina y también cambios a nivel metabólico. De manera que parece que uno de los barómetros que tenemos de nuestra función fisiológica normal es la disponibilidad energética, entendiendo la disponibilidad energética como la energía que queda disponible una vez que restamos a la ingesta energética a la que gastamos por el ejercicio físico. De manera que sabemos que cuando esa deficiencia energética es inferior a las 30 kilocalorías kilogramos de peso muscular magro, se va a producir con más probabilidad con esta serie de consecuencias que aquí en esta diapositiva pueden observar sobre la salud del deportista y también consecuencias sobre el rendimiento del deportista. Como por ejemplo, sabemos que hay una disminución de la fuerza muscular, incrementa el riesgo de lesión, disminuye la respuesta al entrenamiento, disminuye la capacidad de toma de decisiones tan importante en determinados deportes, disminuye la coordinación, la concentración, aumenta la irritabilidad,
aumenta el riesgo de depresión, disminuye el glucógeno muscular y también disminuye el rendimiento de resistencia. Por lo tanto, la energía es fundamental tenerla en cuenta en el deportista. Y miren ustedes simplemente un dato. Hay estudios que muestran que una disminución de la ingesta energética o de la disponibilidad de energía, mejor dicho, por debajo de las 30 kilocalorías kilogramos, disminuye la síntesis proteica en un 27%. Por tanto, si queremos también construir músculo, si queremos mantener nuestra masa muscular, la energía también es importante. Y también va a ser importante para nuestra salud ósea, para nuestra salud hormonal. Para ello es importante recalcar un tercer punto, un tercer concepto que la nutrición deportiva está actualmente soportando y dándole cada vez más importante, que es el de priorización nutricional. Y miren, las recomendaciones nutricionales a lo largo del tiempo han ido cambiando, y aquí tienen ustedes a principios del siglo pasado, cuáles eran algunas de las estrategias nutricionales que se seguían y que, como pueden ver, dictan mucho de lo que actualmente se realiza. Un punto de inflexión lo tenemos en los años 60, cuando John Beckstrom pone en marcha la biopsia muscular que tiene su nombre y se empiezan a realizar estudios sobre el glucógeno muscular. Y se observan esos tres estudios clásicos. Os muestro ahí la importancia que tiene el glucógeno muscular, su relación con la fatiga, con el rendimiento y también de forma importante con la dieta. De forma que en este estudio clásico, muy bonito, realizado con deportistas escandinavos, pues se observa al final que una dieta alta en carbohidratos va a aumentar el tiempo hasta el agotamiento y por tanto el rendimiento en comparación con una dieta normal o con una dieta baja en carbohidratos. Por tanto, a partir de los años 60 se centra la importancia de la nutrición del deportista en la ingesta de carbohidratos para asegurar una adecuada cantidad de glucógeno, puesto que la depresión de este glucógeno se veía relacionada con la fatiga y por lo tanto con la disminución del rendimiento. Sin embargo, el advenimiento también de nuevas técnicas de la biología molecular nos ha permitido observar que el glucógeno ya no es solo un almacenamiento de energía, sino que también va a regular gran cantidad de señales celulares relacionadas con la producción del fenotipo oxidativo, muy importante en los deportistas de resistencia, con la sensibilidad a la insulina, va a intervenir en la contracción muscular y sabemos que la depresión de glucógeno directamente no va a provocar una falla en la contracción muscular por menor disponibilidad de sustrato energético, sino fundamentalmente por cambios en la homeostasis del calcio a nivel celular, de la fibra muscular, también va a intervenir en la degradación proteica y en la autofagia. De manera que hoy conocemos que cuando hay una disminución del glucógeno muscular, esa disminución del glucógeno muscular va a provocar la activación de diferentes vías de señalización celular, mediadas fundamentalmente por la AMPK, que van finalmente a provocar la expresión de genes que dan lugar a proteínas que intervienen en la biogénesis mitocondrial, la oxidación de grasas y también en incremento en la expresión de genes mitocondrial. Y entramos aquí en el paradigma de lo que se conoce como el Train Low, Compete High. Son una amalgama de estrategias que van encaminadas a que el nutricionista pueda, junto con el entrenador, programar de forma deliberada sesiones de entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno. Y existen diferentes estrategias para conseguir esta baja disponibilidad de glucógeno, como entrenar 2 veces al día, el propio ayuno, recuperar con baja ingesta de carbohidratos y algunas de las estrategias más reconocidas que actualmente, bajo mi punto de vista, también dan un mejor resultado, que sería el dormir bajo o entrenar bajo. Es decir, entrenar por la noche o por la tarde, realizar una ingesta a partir de ahí sin carbohidratos, a la mañana siguiente no consumir carbohidratos
y entrenar. Y parece que esto es efectivo también en aumentar la promoción de estas señales celulares que van a desencadenar en mejoras adaptativas a medio y largo plazo en el deportista. Si bien sabemos que necesitamos un umbral mínimo de glucógeno, necesitamos estar por debajo de los 300 milimoles kilogramos para poder lograr esa serie de señales celulares que van a desencadenar una respuesta adaptativa mejorada en el deportista. Por tanto, hoy ya no utilizamos las recomendaciones en cuanto a ingesta de carbohidratos universales que existía, esa talla única que existía en la ingesta de carbohidratos. Sabemos que la recomendación universal de carbohidratos es inadecuada y sabemos que la alta disponibilidad de carbohidratos va a ser beneficiosa para las sesiones de competición, y esto es importante, para las sesiones de entrenamiento específicas donde realmente se requiera una elevada intensidad y calidad de esa sesión. Sin embargo, es innecesaria una cantidad elevada de carbohidratos cuando la intensidad del ejercicio es menos importante. Es lo que hablamos de dar energía para el trabajo requerido. Periodizar la ingesta de carbohidratos en función de la energía que demanda el deportista en su día, en su sesión de entrenamiento. Por lo tanto, la cantidad y el momento de la ingesta de carbohidratos deben de ser personalizados para el deportista y periodizados dentro de los diversos tanto microciclos como macrociclos de entrenamiento y competición. Tanto esto nos debe de hacer reflexionar que realmente la nutrición deportiva está cambiando y que las tallas únicas, las recomendaciones universales y para todos ya no sirven. Cada día más estamos individualizando y cada día más estamos viendo que existen respuestas individuales tanto a los suplementos como a diferentes estrategias nutricionales, no solo influenciadas por la propia genética del deportista, sino por otras variables importantes que conforman de manera general el contexto en el que nos manejamos con nuestro deportista dentro de su deporte específico. Otro punto importante es la recuperación, optimizar la recuperación, entendiendo la recuperación como ese tiempo necesario para que varios parámetros, tanto fisiológicos como psicológicos, que se han alterado por el propio ejercicio, vuelvan a los valores de reposo. Miren, los deportistas están sometidos a muchos tipos diferentes de estrés en que se encuentra el ejercicio, pero también muchas veces no tienen una adecuada alimentación, tienen alteraciones en el sueño, están sometidos a viajes, donde también en esos viajes hay cambios en la zona horaria, o bien entrenan en altura, o elevadas en temperaturas, o hay ciertos periodos con elevada carga de entrenamiento y competición, y todo eso exige de que el nutricionista deportivo afine las estrategias nutricionales que debe seguir con el deportista y que en esas estrategias nutricionales efectivamente se encuentren aquellas que van buscando optimizar la recuperación del deportista. Saben que desde un punto de vista interdisciplinar existen varias estrategias para optimizar la recuperación del deportista, sin embargo, de las principales estrategias que existen son la nutrición y el descanso. Por tanto, aquí el entrenamiento invisible se hace fundamental. Y desde el punto de vista de la nutrición y de forma clásica siempre se ha hablado de las 3 R's de la recuperación del deportista, que incluían la recuperación del glucógeno muscular, la recuperación del tejido muscular dañado, la rehidratación, en el primero de los casos con una buena y óptima incorporación de carbohidratos, en el segundo de los casos con la ingesta de proteína, en el tercero de los casos con la ingesta adecuada de agua y electrolitos. Y también hoy conocemos que es importante la recuperación del sistema inmunológico, inflamatorio y del estado redos que se ha podido ver comprometido durante la competición y que va a afectar efectivamente al próximo evento del deportista y por lo tanto debemos de recuperarlo. Pero algo en muchas ocasiones olvidado y que es muy importante en la recuperación es el sueño. De facto, hoy en día algunos investigadores lo consideran como la nueva frontera en la mejora del rendimiento deportivo. Por lo tanto, también es importante observar que el deportista no
duerme o no tiene un sueño de calidad y qué diferentes estrategias nutricionales pueden también ser efectivas para intentar mejorarle el sueño junto con otras estrategias de higiene del sueño al deportista. Además, la recuperación, como en el punto anterior hemos visto, puede ser una oportunidad para mejorar los procesos de adaptación cuando en ciertos momentos, en ciertos días, esto pueda ser implementado, como puede ser, como ya, repito, hemos comentado, la no incorporación de carbohidratos después de una sesión de entrenamiento que nos permita a la mañana siguiente entrenar con baja disponibilidad de carbohidratos y así amplificar las señales celulares que van a dar lugar a una mejora en los procesos de adaptación al entrenamiento. Por tanto, podemos ver que esa ventana de oportunidad que antes se nombraba inmediata, posterior al ejercicio, la podemos nosotros manipular, pero sí que para algunos nutrientes esa ventana de oportunidad es importante y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el tiempo de recuperación, puesto que es un factor fundamental que va a determinar tanto la cantidad como la frecuencia como el tipo, en el caso de los carbohidratos, que el deportista va a tener que ingerir en la recuperación. En cuanto al daño muscular, sabemos que también va a influenciar no solo el aporte que necesitamos de proteína para poder recuperar de forma más óptima esa masa muscular que ha sido dañada, sino también va a influenciar el tipo de acción predominante durante el deporte que practique nuestro deportista, la recuperación del glucógeno muscular. Puesto que sabemos, por ejemplo, que aquellos deportes con mayor número de acciones excéntricas, donde va a existir, por tanto, mayor daño muscular, la cantidad de carbohidratos que debemos de incorporar para poder recuperar el glucógeno muscular será mayor. También conocemos que existen diferentes estrategias nutricionales de coingesta de carbohidratos con otras sustancias que pueden optimizar la resíntesis del glucógeno muscular. Entre ellas, la más efectiva, la que se ha encontrado mayor grado de evidencia, es la coingesta de proteínas con carbohidratos. Sin embargo, otras, como la cafeína o la creatina, tienen menor grado de evidencia y también debemos de saberlas poner en contexto, puesto que cuando leemos los artículos, o básicamente como pasa, y me remito a la primera diapositiva, cuando hay tanta información divulgándose, cuando hay tanta información que se comparte sin realmente llegar más allá y rascar más allá de esa información, podemos estar teniendo o cometiendo un grave error con nuestro deportista que le puede comprometer su recuperación, en este caso cuando hacemos una estrategia de recuperación con cafeína y carbohidratos. Cuando vamos a los estudios, esas estrategias que hay de coingesta de cafeína con carbohidratos, efectivamente mejoran la resíntesis del glucógeno muscular con dosis de 8 miligramos kilogramo de peso de cafeína, lo que estaría a su vez perjudicando el sueño en el deportista. Por tanto, aunque el estudio nos marca que realmente hay una mejora de la resíntesis del glucógeno muscular con la coingesta cafeína con carbohidratos, esto no sería realmente aplicable luego con nuestro deportista, puesto que estaríamos perjudicando un proceso clave en su recuperación, que es el sueño. En cuanto a la recuperación del tejido muscular dañado, sabemos que uno de los principales protagonistas va a ser, uno de los nutrientes que va a ser el protagonista en esta recuperación va a ser la proteína. Y como os decía, hay determinados deportes que bajo las determinadas acciones que ese deporte demanda, fundamentalmente aquellas que tienen una naturaleza excéntrica, o en otros deportes donde simplemente la vibración de la raqueta, como en el tenis, nos va a provocar pequeños daños musculares que puede desencadenar lo que algunos de vosotros conocen vulgarmente como agujetas y que de forma más científica y adecuada se denominan como dolor muscular de aparición tardía. Por tanto, otro aspecto importante que podemos abordar en esta recuperación sería cómo atenuar, en el caso de que existan y existirán en ciertos momentos de la temporada,
por ejemplo, en pretemporada es bastante común, cómo optimizar la recuperación del deportista para disminuirle ese daño muscular de aparición tardía que puede, muscular de aparición tardía, perdón, que puede perjudicarle su rendimiento, puesto que esto no es más que una consecuencia del daño muscular inducido por el ejercicio. Bien, vamos a hablar, por tanto, de un nutriente fundamental en la recuperación, también en la optimización de los procesos de adaptación del deportista, que es la ingesta de proteínas. Y cuando hablamos de ingesta de proteínas, nos deberíamos de preguntar cuánta, cuál, cuándo y por qué utilizar esa proteína o la proteína. En primer lugar, cuando hablamos de cantidad, un estudio reciente nos habla que la ingesta total de proteína debería estar entre 1,6 y 2,2 kilogramos al día para aquellos deportistas que buscan maximizar las tasas de hipertrofia muscular y las ganancias de fuerza. Incluso hoy también sabemos que más allá de deportistas de fuerza que van buscando mejoras en los procesos de adaptación a ese tipo de entrenamiento, los deportistas de resistencia también tienen necesidades por lo alto de los 1,6 kilogramos de peso y día de proteína. Aquí el contexto de nuevo es importante y cuando hablamos de deportistas que están en pérdida de peso y en pérdida de peso que se denomina de calidad, es decir, disminuyendo la grasa corporal y manteniendo la masa muscular, esa ingesta proteica puede ser mayor incluso de los 2,2 kilogramos, pudiendo estar en 2,4, 2,5 kilogramos de peso y día. Cuando analizamos la ingesta proteica por toma, los estudios de Moore en 2009 o de Wittard en 2014 nos mostraban cómo ingestas de 20 gramos de proteína por toma parecían optimizar la síntesis proteica. Sin embargo, nos preguntamos si individuos con mayor masa muscular o incluso en función al género podría haber diferencias en cuanto a esa necesidad de ingesta de proteínas y también, algo importante, en cuanto a la cantidad de masa muscular involucrada el protocolo realizado en el estudio, puesto que los estudios de Moore, los estudios de Wittard utilizaban protocolos donde se hacían 1 o 2 ejercicios, en este caso en el de Wittard, tensión unilateral de piernas y de prensa a una pierna, por lo que realmente la cantidad de masa muscular activada no era tan grande. De esta forma, un estudio publicado en 2016 agrupó a individuos con baja masa muscular y a individuos con alta masa muscular y se les dio 20 o 40 gramos de proteína y se observó realmente en ambos grupos que la cantidad de masa muscular no parece influir a la síntesis proteica muscular. Sin embargo, cuando se combinaban ambos grupos, sí se observaba que había un aumento de la síntesis proteica, de la toma de 40 gramos con respecto a la toma de 20 gramos. Y la diferencia era de en torno al 19%. Por lo tanto, parece que la respuesta a ello era debida a una mayor cantidad de masa muscular implicada en este estudio, en este protocolo realizado en este estudio, con respecto a los estudios anteriores. Por lo tanto, sesiones de entrenamiento o deportistas que tengan y vayan a activar más masa muscular probablemente necesiten una cantidad de proteína mayor a esos 20 gramos que las recomendaciones de los estudios anteriores daban. Aquí tienen algunas tablas de algunos alimentos que nos aportan unos 30 gramos de proteína por servicio, de manera que esto nos es útil para poder así priorizar primero el alimento antes que el suplemento y ver que realmente podemos llegar a esos 30 gramos con ciertos alimentos o con la combinación de esos alimentos. Es importante, como dice el posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que consumir una cantidad insuficiente de proteína, esto va a dar lugar a un balance negativo en el deportista, con implicaciones en cuanto al aumento en el catabolismo de proteína muscular, a una peor recuperación, y esto a largo plazo puede llevar
a la disminución y a la pérdida, por tanto, de la masa muscular, a mayor incidencia de lesiones, enfermedades y un menor rendimiento. También tengan en cuenta cuando hablamos de proteína que otro importante factor es la calidad de la proteína, y aquí estaríamos hablando de cuál es la fuente de proteína. Sabemos que un parámetro fundamental es su cinética, o sea, con qué velocidad absorbemos esa proteína, pero también su digestibilidad y también el contenido en aminoácidos esenciales. Así, por ejemplo, podemos ver que diferentes proteínas de origen vegetal tienen diferente cantidad de aminoácidos esenciales, y que la cantidad de aminoácidos esenciales en las proteínas de origen vegetal va a ser diferente y menor a las que se encuentran en proteínas de origen animal, donde el contenido de aminoácidos esenciales es bastante mayor. Además, un importante factor que determina la calidad de la proteína no es solo esa composición en aminoácidos esenciales, sino en un aminoácido que sabemos es fundamental en la síntesis proteica, dado que activa la vía de la mTOR, que es la leucina. Aquí podemos observar cómo las proteínas de origen animal, su contenido en leucina es mayor que las de origen vegetal. Sin embargo, tengan ustedes en cuenta que podemos obtener los mismos beneficios en cuanto a la síntesis proteica se refiere con proteínas de origen vegetal que con proteínas de origen animal, y para ello lo único que tenemos que hacer es aumentar la dosis de proteína vegetal. Sin embargo, hablaremos largo y tendido de este tema, de las proteínas de origen vegetal con respecto a las proteínas de origen animal, y también la importancia que tiene de que seamos conscientes del mundo en el que vivimos y de lo que hacemos con él en cuanto a los conceptos de sostenibilidad, de la dieta, del deportista, que también debemos de tenerlo en cuenta, y de la incorporación de este tipo de fuentes de proteínas en combinación también con fuentes de origen animal. Otro importante concepto actualmente es el que nos empieza a dar más valor a los alimentos completos que a sus nutrientes de forma aislada. Y en este sentido, en el que estamos hablando de proteínas, sabemos, por ejemplo, que aunque una proteína aislada, por ejemplo, del suero, va a superar ese umbral de leucina de forma más rápida que un alimento. En el alimento hay sustancias, hay otros compuestos que van a permitir, que van a optimizar esa síntesis proteica, haciendo y disminuyendo ese umbral de leucina, y de forma que podamos alcanzar esa síntesis proteica óptima, merced a esa matriz de alimentos que, como digo, tiene otra serie de compuestos que van más allá simplemente de los aminoácidos constituyentes de la proteína. Así, por ejemplo, conocemos que el huevo es mucho más que proteínas, sabemos que también tiene vitaminas que actúan muchas de ellas como cofactores para la síntesis proteica, o minerales como el selenio, el zinc, o el hierro, el fósforo, el calcio, que también van a actuar muchas de ellas como cofactores para la síntesis de proteínas, o lípidos interesantes, grasas interesantes como el DHA o el ácido palmítico, que activan la vía de la mTOR, la síntesis proteica, por lo tanto, muscular, además de favorecer la absorción de proteínas. Proteínas, evidentemente, que hay en el huevo que activan directamente la vía, por ejemplo, la leucina, ¿no? De la síntesis proteica muscular, y estos péptidos bioactivos que van a aumentar la señalización de mTOR. Por último, y para terminar mi intervención, también reconocer que existen otras estrategias nutricionales encaminadas a la mejora de la recuperación muscular, a la atenuación del daño muscular inducido por el ejercicio, que va a dar lugar a esas indeseables, entre comillas, agujetas, como puede ser el uso de diferentes alimentos que contienen diferentes sustancias como la citulina, la astaxantina, la bromelanina, los elegitaninos de la granada, o las antocianinas de la cereza, o de también los polifenoles del té verde, o algunas sustancias como por ejemplo la quercetina que contienen las uvas y la cebolla también, que nos pueden ayudar
atenuar ese daño muscular inducido por el ejercicio y ese dolor muscular de aparición tardía. Cuando nosotros nos ponemos a analizar este estudio publicado en 2018, muy interesante, de Owen, cuáles son las estrategias nutricionales que nos van a atenuar el daño muscular inducido por el ejercicio, podemos ver cómo el grado de evidencia para los omega 3 es de 2/3, para las cerezas es de 3/3, para la vitamina D, muy importante también, y cada vez con más estudios sobre la regeneración muscular, es de 2/3. La proteína tiene 2/3 y la creatina monohidrato de 1/3. Por tanto, hay estrategias nutricionales como las cherries o como la vitamina D o como la omega 3 o como las propias proteínas que pueden ser efectivas para mejorar esa recuperación post-ejercicio. Y para terminar, daros las gracias y darle paso ahora a mi compañero que va a continuar con el siguiente punto clave en la nutrición del deportista. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Impresionante todo lo que nos has contado y gracias por esos 3 puntos tan interesantes en nutrición deportiva. Ahora vamos a pasar a este cuarto punto, donde hablaremos de recuperación, pero no de recuperación muscular, sino de la recuperación y de la recarga del glucógeno muscular. Es decir, vamos a hablar de la parte del carbohidrato. Ya Fernando nos ha instruido sobre toda la parte proteica y ahora nos centraremos en la parte del carbohidrato. Según las investigaciones de la profesora Louise Burke y los posicionamientos más recientes, se estima que para recuperar el entrenamiento, la idea sería intentar introducir en torno al gramo o gramo, 2 de carbohidratos por kilogramo de peso durante las horas cercanas después del entrenamiento. Esta es la idea a nivel de carbohidratos para una recuperación lo más eficiente posible. A nivel de proteínas, como decía Fernando, va a depender del deporte, pero bueno, podrían estar entre el gramo 7 o 2 gramos, dependiendo un poco también del deporte y el objetivo. Esta recuperación que hoy vamos a llevar a la parte práctica, pues es clave, ¿no?, para reponer esas reservas de glucógeno que normalmente se ven depletadas en el deportista. Esto habría que matizarlo porque dependiendo del deporte y del objetivo, no siempre va a ser necesario reponerla del mismo modo, ¿no? Pero de forma general, las recomendaciones son poder abordar en torno al gramo y medio de carbohidrato por kilogramo de peso, y esto lo podemos hacer de 2 formas. Podremos hacerlo introduciendo un batido de suplementación deportiva, un recovery, etcétera, o también podríamos hacerlo preparando comida. Por ejemplo, a nivel de alimentación, Fernando pues, nos mostraba algunos aportes de 30 gramos de proteína. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas muestras, ¿no?, de cargas de carbohidratos entre 10, 15 y 20 gramos, pues mediante la leche, el zumo, la galleta, la fruta, etcétera, y al final no dejan de ser alimentos que podríamos utilizar para preparar nuestro propio recovery. Hoy os voy a mostrar cómo podríamos plantear un recovery casero de una manera muy sencilla o semi-casero, ¿no?, introduciendo algún complemento de nutrición deportiva, como pueda ser, por ejemplo, la proteína whey. ¿Cómo podríamos plantear un recovery? Un recovery, pues no es más que una base líquida con una base sólida, ¿no? La base líquida ahora hablaremos cómo plantearla y luego deberíamos de incorporarle una base de carbohidrato en mayor o menor medida y una fuente proteica también en mayor o menor medida. ¿Cómo podríamos llegar a esa carga de carbohidratos de entre 50, 60, 70 gramos de carbohidratos para ese recovery? Bueno, pues podríamos utilizar, si queremos un recovery más cargado de carbohidratos, bases líquidas más altas, pues como por ejemplo los zumos o la horchata, o podríamos utilizar aguas de coco o bebidas de soja, si en este caso pues, quisiéramos un recovery con menos carga de carbohidratos.
También para añadir proteína podríamos utilizar comida como los yogures Skyr, los yogures griegos, los yogures proteicos que venden actualmente en la gran superficie, o como os decía, también introduciendo, por ejemplo, la propia proteína whey o una proteína isolada y tal, para complementar esa parte de proteína en nuestro batido. Además, es muy importante personalizar la nutrición y por eso el batido y la dieta tiene que ser totalmente personalizada para el deportista. No solo tenemos que recuperar este glucógeno con un recovery, sino que además después también tenemos que hacer una buena carga, tanto antes como después, durante todo el día, de estos carbohidratos que necesitamos, ¿no? Y en este sentido, pues también la nutrición cobra un papel muy importante y debería de ser totalmente personalizada. En este sentido, los batidos, los recovery, pues deberían de ser muy orientados a los gustos del deportista, pero también la dieta debería de estar muy pensada para el propio deportista, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí veis un menú típico que podemos plantear aquí en la clínica, con pasta, gamba y sepia, o bien con patata, por ejemplo, patata guisada con soja texturizada, ¿no? Estos serían, por ejemplo, un menú vegetariano y un menú pues, más convencional, ¿no? Y luego, por ejemplo, cenas como unas fajitas de pollo, que es muy agradable, pero también seguimos haciendo una recarga de carbohidratos con esa propia fajita. O si quisiéramos, pues por ejemplo, una cena más vegetariana, más vegetal, más vegana, pues salteado de quinoa con verduras, hamburguesas de tofu. Bueno, sería personalizar en función de las necesidades y el gusto del deportista. Lo que está claro es que esta recuperación la podemos hacer de muchas formas. No tenemos que centrarnos en un solo ingrediente y en una sola forma de trabajar, sino que la dieta podría ser enfocada más estilo vegetariano, más estilo paleo, más convencional, a nivel más mediterránea. Bueno, podríamos enfocarla de muchas formas. Lo que está claro es que la carga de carbohidratos debe ser la misma. Y luego, en este sentido, pues sería interesante, pues como decía, que la recuperación sea lo más agradable posible. Aquí lo que veis son muestras de, bueno, de dos de los platos, ¿no?, que yo suelo poner a mis deportistas cuando estamos fuera de concentración con el equipo. Pues veis, por ejemplo, una paella que es muy rica, que les gusta mucho. Aquí tenéis una recuperación excelente. O también, por ejemplo, utilizando mesas de sushi con arroz para también recuperar ese glucógeno perdido. El punto 5, la hidratación. Aquí, bueno, pues hay un mundo muy grande, hay mucha información. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y es que la hidratación es clave en muchos de los aspectos del deportista, pero fundamentalmente la hidratación nos va a prevenir las lesiones musculoesqueléticas y también nos va a mejorar o nos va a evitar que perdamos el rendimiento deportivo. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos saber si nuestro atleta está bien hidratado? Bueno, podríamos ir de menos a más y empezar por la escala de Armstrong. Esto, bueno, pues se lleva estudiando bastante tiempo, hay mucha literatura sobre los estudios de deshidratación y en todo pues normalmente suelen incluir la escala de Armstrong para que el deportista sepa en mayor o menor medida el color de su orina, ¿no? Sabemos que una deshidratación pues va a favorecer una orina bastante oscura y que una buena hidratación normalmente también va a ayudar a tener una orina bastante clara, ¿no? Esto podría haberse alterado en algunas circunstancias, como alguna toma de medicamentos y demás, pero bueno, no es lo normal. Esto es una medición que puede ser fiable, pero no es 100% fiable, simplemente una toma de contacto. También sabemos que hay bebidas para reponer mucho más hidratantes que el agua, es decir, no solo debemos recuperar con agua, por ejemplo, el suero de rehidratación oral o la leche semidesnatada o leche entera tendrían, como veis aquí, un grado de rehidratación mayor que el propio agua. Es decir, que por ejemplo hacer un batido de recuperación con leche podría ayudarnos a rehidratar de una manera mucho más eficiente que el propio agua. Y luego tenemos los test de deshidratación que son clave para ayudar a nuestros deportistas a saber si se está hidratando de la manera correcta.
Esto son sencillos porque solo hay que pesar al futbolista o al deportista antes y después del entrenamiento y calcular el peso perdido. La idea es que no suelan perder más de un 2% de peso, entre el 2 y el 3% de peso, y aquí tenemos que intentar asesorar al deportista porque sabemos que si el deportista está perdiendo un 4 o un 5% de peso en los entrenamientos, pues esto va a ser una pérdida del rendimiento bastante importante. Y a partir de aquí, pues que los deportistas estén bien hidratados y asesorarlos con esta escala de Armstrong que os decía y monitorizando esos pesos antes y después. Aquí tenéis, por ejemplo, una tabla de varios de mis deportistas. Por ejemplo, aquí veis cómo este deportista en un entrenamiento doble, de mañana pierde 1 kilo, por la tarde 1,3 kg. Todo lo que veis en rojo son pérdidas de más de un 2%. O sea que lo normal es que si hacemos este tipo de estudios, pues veamos deshidrataciones bastante importantes y bastante llamativas. Y esto es una herramienta muy básica, muy barata y pues nos sirve para ayudar a nuestros deportistas a tener un control absoluto sobre su hidratación. Y bueno, aquí me veis pues ayudándolos y estando muy encima de ellos para que no pierdan esa hidratación durante sobre todo las épocas de más calor. Y luego, por otro lado, en el deportista también, además de hidratación, pues tenemos el consumo de alcohol. Esto es un estudio que hicimos en 2016 con el doctor Sánchez Oliver, y es que vemos cómo los deportistas suelen beber alcohol. En una pregunta hecha a un grupo de 29 deportistas, pues el 75,9% respondió sí a ver si habían consumido bebidas alcohólicas en los últimos 28 días. Es decir, que el consumo de alcohol está presente en el deporte, ¿no? Sabemos que el alcohol deshidrata, sabemos que el alcohol aumenta el porcentaje de grasa, también sabemos que aumenta la degradación proteica y también sabemos que provoca impacto hormonal. Por lo que tenemos que ayudar también al deportista a conocer todas estas desventajas de consumir alcohol y hacer una buena educación nutricional, no solo para hidratar bien, sino también para evitar estos problemas asociados al consumo de alcohol. Y por último, el punto 6. El punto 6, donde hablamos de suplementación, ¿no? Quizás el punto donde los deportistas se separan y analizan mucho más y quizás el punto donde los deportistas le prestan más importancia en esto de la nutrición deportiva, ¿no? Ayudas ergogénicas, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hacer un resumen y es que la gran pregunta es, ¿ayudas ergogénicas sí o no, ¿no? Y es verdad que, como decía, la mayor parte de los deportistas empiezan la pirámide de la nutrición deportiva en esta parte izquierda. Esta pirámide, esta gran infografía del doctor Asker Kendrup, pues nos muestra, ¿no?, cómo los deportistas al final empiezan su vida nutricional pues alrededor de los suplementos deportivos. Y luego ya, si acaso, empiezan a pensar en alimentación. Esta pirámide tenemos que conseguir invertirla cuando tratamos con deportistas y hacerles ver que, bueno, que lo primero es una buena dieta, una buena base, a partir de ahí analizar timing, periodización, etcétera, etcétera. Y por último, hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, pero debe de ser esa punta de la pirámide. El nivel, esto ya está actualizado de este último año y sabemos que, que al final la escala de evidencia, para que lo sepáis, pues se divide en 4 grandes grupos. Los suplementos que están en el grupo A serían los suplementos aprobados, los del grupo B pues serían los de bajo consideración, grupo C, suplementos que no han aprobado ser beneficiosos y los del grupo D serían los suplementos prohibidos. En el grupo A pues tenemos, muchos de los suplementos son suplementos del día a día, ¿no? Suplementos como las bebidas deportivas, suplementos como los alimentos líquidos, los geles, la barrita, la proteína, la cafeína, la creatina. Los bicarbonatos, por ejemplo, citratos y betalanina, que serían tamponadores, son muy interesantes para disminuir la fatiga, ¿no? Porque actúan sobre la ruta metabólica de la carnosina. Antioxidantes, ¿no? También suplementación, que al final vitaminas también pues, son antioxidantes, y otros como también los probióticos, que ahora se están estudiando mucho para la mejora de esa flora intestinal, la vitamina D, que también se está
viendo, ¿no?, cómo hay bastante problemas, ¿no?, en las analíticas de los deportistas, el jugo de remolacha o los propios tart cherry, ¿no?, los propios jugos de cereza ácida que son esos antioxidantes tan espectaculares y que tan prometedores a la hora de la recuperación, ¿no? O sea, tampoco tenemos, lo que quiero decir con esto es que tampoco tenemos una lista tan grande de suplementos aprobados con un grado de evidencia A, y sin embargo se están recomendando, ¿verdad?, cientos de suplementos sin ningún criterio ni sin ningún aval científico. Por ejemplo, el monohidrato de creatina, que quizás sea uno de los suplementos con más estudiado, ¿no?, en la literatura científica. Bueno, pues es un suplemento que podría ser muy interesante para ciertos deportes, ya que sabemos cómo la creatina se pierde un 30% en la carne al ser cocinada, ¿no? Así que sabemos que al final sabemos que la creatina, el monohidrato de creatina se puede conseguir, esa creatina se puede conseguir a través de los alimentos, pero se degrada en el cocinado. Además, las dosis ergogénicas son altas y a través de la comida pues sería muy complicado pues llegar a estas dosis ergogénicas. Porque es un suplemento muy interesante. Los protocolos de dosificación pues pueden estar en torno, se habla de fases de carga de unos 20 gramos y luego fases de mantenimiento de 5 gramos, pero también hay otras corrientes, ¿no?, que nos hablan de no hacer la fase de carga y directamente pasar a hacer por peso del deportista, ¿no?, unos 0,08 gramos por kilo de peso del deportista. Se pueden hacer descansos, normalmente se hacen protocolos de 6 semanas y luego descansos de 2 semanas. Bueno, esto ya también depende un poco del criterio del profesional, si recomienda la fase de carga o no la recomienda. Lo que sí que hay que recomendar al deportista, bueno, más que recomendar es hacerle ver que es un suplemento interesante, pero que también favorece el aumento de peso, ya que retenemos líquido de manera intracelular, agua, y que es normal que durante la toma de este suplemento pues se suba a peso. Y esto es importante porque el deportista se puede asustar, así que es muy importante también el comentario. Y bueno, la creatina pues se ve que en lesiones es interesante. La creatina, cuando vemos estudios donde se analiza pérdida del tejido muscular con placebo o con consumo de creatina, pues vemos cómo las pérdidas del tejido muscular son bastante más significativas. Cuando hay consumo de monohidrato de creatina y una buena dieta, pues más lejos de hacer pérdida de masa muscular, incluso hay ganancias, ¿no? Y bueno, hasta aquí hoy las 6 claves de la nutrición deportiva. Espero que os haya sido de interés esta hora de nutrición deportiva. Ahora vamos a pasar, como decía, a los regalos. Y es que para todos los asistentes que hayáis acudido hoy a este webinar, pues, como os decía, lanzamos el 5 de agosto la segunda edición del curso del Paper al Podium. La primera edición pues, fue un éxito, más de 50 alumnos, y en el 5 de agosto lanzamos la segunda edición. Para todos los que estéis aquí, hoy pues os vamos a dejar un descuento bastante interesante. Ahora os explicaré en qué consiste, más una serie de regalos para que si estáis interesados en hacer o en inscribiros en esta segunda edición, pues tengáis una posibilidad mucho más interesante. Voy a conectar también mi cámara para que podáis verme. Espero que os haya gustado. Ahora vamos a entrar en el turno de preguntas también. ¿Qué obtenéis con este curso? Bueno, pues lo que os decía, como decía, resumimos el aprendizaje de muchos años de experiencia aquí en Nutriéndote, la consulta y también todos esos años de investigación de experiencia de Fernando. Para poder llegar a tener una gran notoriedad como profesional, pues con un servicio muy, muy, muy profesional, ¿no? Y al final se trata de llevar toda esta maraña de conocimiento y de literatura de una forma muy práctica, muy ordenada y muy actualizada, ¿no? Al final se trata un poco de todo estos años de experiencia que nos ha costado desgranar todo este código, ¿no? Pues intentar ponerlo en 40 horas de curso para que aprendáis. La duración de este curso es de 4 meses, tiene unas 40 horas de trabajo. Es un curso,
donde hay que prepararse, hay autoevaluaciones, hay un curso que es para aprender y es un curso de 4 meses, un curso pues muy potente, ¿no? Brevemente, ¿qué vais a encontrar en este curso? Porque esto ya ahora pasaré también la página web para que lo podáis ver, pero brevemente se va a hablar a nivel de energía y macronutrientes, pues se va a hablar de, bueno, de cómo hacer la valoración de la ingesta energética y del gasto energético del deportista. Se va a ver cómo se valora nutricionalmente por el dietista nutricionista también a este deportista, todo lo que es la valoración nutricional, bioquímica, clínica, composición corporal y tal. Se va a ver cómo obtiene o los procesos fisiológicos de obtención de energía el deportista. También el tema de las cargas de carbohidratos y periodización. Vamos a ver también todo lo que influye con respecto a la proteína. Hablaremos de grasas, sobre todo enfocados a las dietas cetogénicas, sí o no. También hablaremos de micronutrientes, sobre todo los más importantes y cómo utilizarlos. Vamos a tratar las 4 R de la recuperación del deportista, el tema de carbohidratos, de cómo reponerlos, reparar el tejido muscular, rehidratar y el tema del sueño. También vamos a hablar de hidratación, pues hablaremos de osmolaridad, refractómetro, análisis de toda esta literatura sobre las pérdidas del 2-3%, etcétera, etcétera. Vamos a ver muy detenidamente todo la parte de la suplementación del deportista. Entraremos en puntos concretos de cómo hacer planificación en deportes de fuerza, en deportes vegetarianos, en deportes de equipo y en deportes de resistencia. Y luego también trataremos ciertos tópicos de la nutrición deportiva, ¿no? Además, vamos a meter unos bloques muy interesantes sobre inmunonutrición, nutrición, prevención y recuperación de lesiones, el abordaje del dietista nutricionista y todo el tema de problemas gastrointestinales que tanto preocupa a los deportistas. ¿A quién va dirigido esto? Bueno, pues esto va dirigido fundamentalmente a vosotros, ¿no? A personas profesionales, personas que tienen conocimiento sobre este área y que quieren dar un pasito más y profundizar en este área de la nutrición deportiva, bueno, pues, llevando toda esta parte más actualizada, pero, como decía, de una manera también muy práctica, ¿no? Además, evidentemente, el curso pues, está certificado por NutriScience Academy, NutriScience España, y bueno, firmado por Fernando Mata, director de NutriScience, y por mí, ¿no? Y bueno, pues todos los asistentes a este curso, pues recibir los que terminéis, porque esto tiene autoevaluaciones de cada módulo, bueno, pues al terminar se obtiene este certificado, este título para vosotros, ¿no? Además, para las primeras 24 horas nos gusta premiar a la gente que toma acción rápida. Durante estas 24 horas también estarán habilitados 3 regalos especiales. Primero, 4 conferencias extras valoradas en 200 euros sobre ciclo menstrual, sobre etapas de la vida, sobre deportes de altura y sobre inflamación. 4 conferencias muy interesantes. También un curso valorado en 150 euros, un curso mío sobre emprendimiento en nutrición y también un paquete con 40 infografías valorado en 99 euros. Bueno, tenemos testimonios de muchos alumnos que han pasado por la escuela. Tenemos ya en un año con NutriScience más de 1.300 alumnos y bueno, nos respalda sus testimonios. Ellos están muy contentos y nosotros lo que intentamos es hacer un trabajo de calidad para que vosotros tengáis no porque tengáis un curso más, sino porque realmente aprendáis, tengáis un conocimiento sólido, pero lo más importante, que es lo que queremos, sepáis aplicarlo, ¿no? Sepáis aplicarlo y os llevéis esa parte más práctica a vuestro terreno. Bueno, todo este paquete está valorado en 899 euros, lo que es el curso de nutrición deportiva, las 4 conferencias, el curso de emprendimiento y las 40 herramientas. Hoy y durante estos días vamos a hacer un precio especial de 350 euros. Además, como decía, durante estas primeras 24 horas os regalaremos esas conferencias y ese curso de emprendimiento con las infografías y hasta el día 16 el curso va a tener un precio de 350 euros. El curso a partir del día 16 hasta el lanzamiento, que será el día 5, pues tendrá un precio de 450 euros sin ningún tipo de regalo, por supuesto. ¿De acuerdo? Así que esto es un poco
la promoción que tenéis vosotros, el regalo que tenéis hoy para adquirir el curso en esta segunda edición que lanzamos en agosto. Y además, para que no tengáis ningún tipo de duda, confiamos tanto en nuestro curso, en nuestro curso del Paper al Podium, y sabemos que bueno, los alumnos están tan contentos. Nosotros garantizamos una semana de devolución. Si veis que las clases no son lo que esperabais y demás, pues tenéis una semana pues para devolveros el dinero sin ningún tipo de pregunta, porque ya os digo, lo que queremos es que estéis contentos y que tener vuestro testimonio positivo, ¿no? Si no os gusta, pues no pasa nada, os devolvemos el dinero. Como decía, este descuento va a estar habilitado durante las próximas 72 horas, hasta el día 16, y los regalos habilitados durante las próximas 24 horas. Así que, sin más, muchísimas gracias. Hemos estado aquí 1 hora y cuarto hoy. Ahora vamos a pasar a hacer el turno de preguntas y respuestas. Somos muchos, como os decía, somos casi 1000 personas, no hemos entrado todos en directo, hay gente que no ha llegado a entrar, pero somos muchos, entonces no voy a poder responder todas las preguntas, evidentemente, porque me imagino que habrá muchas, voy a ir abriendo, pero voy a intentar responder sobre todo las preguntas las preguntas comunes para que, bueno, para que os vaya quedando claro un poco y no os quedáis con dudas. Sobre todo las preguntas relacionadas con el curso, ya que, bueno, preguntas sobre nutrición deportiva, todo esto se va a ver en el curso y hoy pues no me va a dar tiempo a responder mucho, ¿de acuerdo? Así que voy abriendo entonces rogaría sobre todo que hagamos las preguntas sobre todo relacionadas pues, que tengáis con el curso, ¿no? Sobre el curso del Paper al Podium que empieza el 5 de agosto. Vamos a ir abriendo y bueno, espero, sobre todo lo primero deciros, espero que os haya gustado el webinar, no sé si habéis aprendido mucho, si habéis aprendido poco, si os ha gustado, si no. Y nada, esto también me lo podéis comentar por aquí. Para mí ha sido un placer, junto a Fernando, presentaros este webinar de nutrición deportiva. Vamos a ver, voy a ir buscando. Bueno, Víctor, desde México. Vamos a ver. Voy a ir buscando. A ver, me pregunta Lorena, ¿la forma de impartir este curso va a ser igual que esta conferencia? A ver, Lorena, el curso es una plataforma Moodle, donde tú, bueno, vas a hacer tu inscripción, vas a tener acceso a esa plataforma y a partir del día 5 vosotros vais a tener acceso a vídeos igual que esto, con diapositivas y con nuestro audio para que, bueno, de la misma forma tengáis todo igual que hoy, ¿no? Semanalmente se van activando las clases y al final de cada módulo pues tenéis unas autoevaluaciones para ir finalizando con la idea de que cuando finalicéis todas las autoevaluaciones pues se os pueda entregar vuestro título, vuestro certificado. Pero sí es igual que lo que hemos hecho hoy con diapositivas y el audio. Carla, ¿esta conferencia la enviarán por correo? Bueno, vamos a habilitar una página para que podáis verla en redifusión, esta grabación, durante estos próximos 3 días también. Sí, os la mandaremos por correo lo antes posible. No sé si tenéis más preguntas sobre el curso. A ver, vamos a ir viendo. Están abriendo aquí bastante. Ya os digo, perdonad chicos, pero no voy a poder responder hoy preguntas sobre nutrición deportiva. Ya todo esto lo dejamos para dentro del curso. El curso, bueno, os digo también, el curso tiene un foro de dudas y bueno, ahí vais a tener contacto directo con nosotros durante los 4 meses para resolver todas vuestras dudas también. Vale, Carla, no te preocupes, es que se cortaba porque la conexión, dependiendo de dónde te conectes, si el wifi no es muy potente, pues a veces puede que se corte. Vale. A ver,
Lucía, yo me apunto ya. Muchas gracias, Lucía. Estupendo, pues nada, nos veremos dentro y nada, estupendo. Te pasaremos toda la información. Carla, desde México, claro, bueno, es normal, dependiendo de esa conexión, ya te digo, Carla, que es normal, que a veces se puede acortar. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más sobre el curso, si queréis, sobre el curso completo de 40 horas, si queréis preguntarme alguna cosilla más. Si no, pues podemos ir dando por finalizado el webinar. Yo os mandaré un correo electrónico con más información. Diana, muchas gracias. Fue muy interesante la información que aportaron, además de que me encantó que todo tuviera evidencia científica. Estupendo, Diana. Muchísimas gracias a ti por asistir hoy en directo. ¿Puedes repetir el costo? Me preguntan. Sí, el costo hasta el día 16 va a ser de 350 euros y, bueno, si lo adquirís en este próximo 24 horas, además vais a tener todos esos regalos que os he dicho por asistir al webinar. Javier, me apunté al primer curso, a la primera edición, pero solo han salido los primeros puntos. ¿Cuándo salen los demás? Se van subiendo, Javier, se van a ir subiendo durante este mes y durante el próximo se van a ir subiendo todos los puntos. No te preocupes que poco a poco se van a ir subiendo los vídeos. Tomás, gracias por todo, me apunto al curso. Estupendo, Tomás, muchísimas gracias. Bueno, del curso me pregunto si hay plan de pago. En principio, para el pago pequeño reducido no hemos planteado plan de pago. De todas formas, si tuviera muchos problemas para adquirir el curso a esos pagos, nos puedes poner un correo electrónico y bueno, podemos verlo de qué manera lo podemos hacer para ti. Daniel, fue demasiado interesante. Gracias por todo. Por cierto, ¿puedes mandar información al correo electrónico del curso completo? Sí, efectivamente, os lo mandaré. De todas formas, también os digo, tenemos la página. A ver, vamos a hacer una cosa. Os voy a poner la página. El curso os la voy a enlazar, ¿vale? Os la pego aquí y así la tenéis también ya. Os la pego aquí a todos, la envío. Os debería de estar saliendo, ¿vale? Nutriéndote curso deportivo. Ahí os debería estar saliendo. Ahí vais a poder ya ver la información. Gracias por todo, me apunto. Estupendo, muchas gracias. A ver, seguimos. Vamos a ver, perdonad, es que hay muchos correos que no... A ver. Vale, Carla me dice, gracias, todo muy bien, espero la conferencia y los datos para el curso. Estupendo, Carla, lo mandaremos todo por correo, también mirar el correo deseado de spam, que a veces puede entrar ahí. Os mandaremos unos correos como mucho en una hora. ¿El curso tiene un horario específico o está grabado? No, Lorena, el curso está grabado, las conferencias son grabadas para que no tengáis problemas, ya que tenemos alumnos de todo el mundo y para que no haya problemas con los horarios, las conferencias son grabadas para que las podáis ver con tranquilidad las veces que queráis y en el momento que queráis. Soy estudiante, estoy por comenzar el tercer año de mi carrera. ¿Será adecuado tomar el curso por algunos términos que aún no toco? Sí, sí, por supuesto, Ingrid. De hecho, te vendrá muy bien porque ya te irás familiarizando con las metodologías de los estudios bueno, y sobre todo vas a ir seguramente un pasito por delante de tus compañeros, ya que vas a tener una formación, unos conocimientos que ellos no van a tener, ¿no? De especialización. Así que no pasa nada que estés en el tercer año. El tercer año, si estuvieras en el primer año, te diría que quizás es un poco pronto, pero estando ya en el tercer año sí que te diría que te va a venir muy bien, ya que, bueno, pues vas a tener un punto más por encima de tus compañeros. A ver, más preguntas. ¿Cuándo empieza el curso? Sí, comentaba que el curso, Raúl, empieza el día 5 de agosto, ¿vale? O sea, este mes vamos a estar con la promoción de la segunda edición y para el día 5 ya tendremos la apertura de la plataforma. Así que, bueno, el curso dura 4 meses, así que va a durar durante el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y luego, de todas formas,
otros meses más para que podáis terminarlo. No hace falta terminarlo en 4 meses, tenéis el doble de tiempo. Es un curso planteado en 4 meses, pero nosotros vamos a habilitar la plataforma 8 meses para que podáis terminarlo con tranquilidad, porque sabemos que no todos tenemos el mismo tiempo y a veces, bueno, pues por trabajo o por estudio, pues se nos demoran las cosas. Así que nosotros, aunque el curso está planteado para hacer en 4 meses, vais a tener hasta 8 meses para poder terminar. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más sobre el curso completo. También podéis comentarme qué os ha parecido el webinar, por tener un poco de vuestro feedback. Si queréis también comentarme por ahí qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, para seguir mejorando, pues también me podéis comentar, pues de dónde habéis asistido, todo lo que queráis me podéis comentar, que yo lo voy a leer y bueno, y si no, pues vamos cerrando hoy la plataforma. Erika, hola, yo soy nueva en todo esto, para mí todo es nuevo, pero me interesa mucho. ¿Será bueno tomar este curso ahora? Erika, ¿pero tú tienes algún tipo de formación o a qué te dedicas? A ver si... Vale, Erika, lo que pasa es que, a ver, el tema está en que este curso eres profesora de inglés. Entonces, este curso está pensado para profesionales. Entonces, este curso, si tú lo quieres tomar para ti, por tu conocimiento propio, ¿no? Porque tú quieras, a ver, tener un conocimiento, porque hay personas que les gusta conocer otras temáticas, ¿no? Pues estaría bien. Ahora, para aplicarlo sobre otras personas, no. Es decir, este curso no te acredita como profesional, ¿vale? Es un curso de especialización para profesionales, ¿de acuerdo? Así que esto hay que tenerlo claro, porque es un curso privado de formación, pero no te acredita a trabajar con deportistas. Esto es muy importante que lo tengas claro, Erika, ¿vale? Para poder trabajar solo puedes tener la titulación de dietista nutricionista, el grado o en Latinoamérica la licenciatura de nutrición, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vale, Verónica, el curso también es útil en manejo de composición corporal. Hablaremos de manejo de la composición corporal, hablaremos bueno, de antropometría, así que hablaremos sobre ese tema también, de pérdidas de grasa, ganancias musculares, todo eso también se ve dentro de la parte de planificación. Anne, la acreditación final es como curso. Exactamente, el certificado es un certificado de asistencia al curso de 40 horas certificado por NutriScience España, que bueno, NutriScience es líder ahora mismo a nivel internacional de formación académica en nutrición. Vale. ¿Hay costos adicionales a los ya mencionados? No, por supuesto que no. Ingrid, son los que mencionamos. Erika me dice, vale, pues que es para uso personal, sí. A ver, la dificultad, evidentemente, el nivel está enfocado en un nivel avanzado, ¿de acuerdo, Erika? O sea, que se va a dar en un curso donde si no tienes conocimiento de ningún tipo sobre fisiología, bioquímica o nutrición en general, evidentemente es un curso que sí que es avanzado. ¿De acuerdo? Un curso que es para profesionales, no un curso para personas de la calle, ¿no? Por así decirlo, es un curso enfocado a profesionales, por lo que el lenguaje, bueno, pues es igual que el webinar que hemos hecho hoy, es decir, tiene todo muy basado en estudios científicos, todo muy basado en ciencias, se menciona continuamente y se hacen referencias científicas, por lo que, bueno, hay que tener un nivel alto. Vale, pues muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Espero que, como decía, que os haya gustado mucho este webinar. Podemos dar por concluido ya el webinar de hoy. Espero veros en el próximo. Muchísimas gracias por haber asistido hoy con todos nosotros. Así que sin más, me despido también de parte de Fernando por hoy
Y bueno, también deciros que hoy tenemos un webinar a las 8 con el profesor Moisés Edith sobre microbiota, así que si os interesa y os apetece participar, podréis encontrar toda la información en NutriScience a través de redes sociales. Así que nada, nos vemos muy pronto. Un saludo.